Chicos, listo. Entonces ahí ya se está grabando. Vamos a dar inicio entonces a esta tutoría que nos dice de la clasificación y el manejo de la cefalea. ¿Listo? De bibliografía, pues digamos que supongo que los que tuvieron el RAE cefalea, pues de la clasificación, ya le pegaron también como una revisada a este documento que le dejamos en el Drive, que es la tercera edición de la clasificación internacional de las cefaleas. La versión completa es una locura, tiene por ahí como unas 300 páginas, entonces pues no es prudente que ustedes la lean, me tocó para prepararles bien esto, pero hay una que es resumida, que es la Pocket, esa tiene como 30 páginas y realmente se lee muy fácil, son como puros criterios, entonces podían como repartir de ahí. De semiología emergente ya les he contado que me encanta ese libro, pues digamos para toda la parte de semio, de sensibilidad y también toro, ¿sí? Disculpa, ¿la clasificación de cefaleas en semiología también es buena o no? Sí, no, realmente como que en la semiología y en los libros de neurología la pueden encontrar también muy bien, sino que la más actualizada es esta que es la tercera edición, esta si no estoy mal salió en 2018, entonces si bien pueden basarse como en los libros básicos, no estoy seguro si ahí estarían como actualizados con respecto a la última clasificación que salió, ¿listo? Y pues digamos que hay como otros artículos que pueden utilizar, hay uno que nos describe pues digamos como esas banderas rojas que estoy seguro que también las clases se los han mencionado. Y les recomiendo algo, si en uno de sus RAEs dice cómo escribir los mecanismos de acción y toda esta parte pues de por sí de la analgesia, a mí en lo personal me terminaron preguntando fue como las dosis y pues el manejo de las cefaleas. ¿Dosis? Como que preguntaron dosis, pero o sea, realmente dosis era como agregado, ¿sí? Porque ustedes sepan qué se usa para cada cefalea, con eso están bien y pueden responder las preguntas, ¿listo? Y también pues pueden tratar bien a sus pacientes, claramente. Entonces para eso tienen como una sección aquí súper resumida del libro de Haya Sistema Nervioso y pues hay como otros artículos, nosotros les dejamos una carpeta que es la de Continuum, de esta del American Academy of Neurology, que esa es buenísima, y este también de migraña del New England es también súper bueno. Listo, entonces para comenzar, aquí está como nuestra tabla de contenidos el día de hoy. Vamos a iniciar, digamos que mencionando cómo son esos fármacos que utilizamos en la analgesia. Y ahí sí, una vez como que entendamos su mecanismo de acción y los efectos que producen, podemos pasar a las generalidades de la cefalea y a cómo la vamos a manejar. Entonces pues vamos a tener también como los tipos de cefalea, el tratamiento y finalizaremos con una parte muy chiquita porque es una tutoría extensa de examinación de la sensibilidad y también del estudio de líquido cefalorraquídeo. Entonces, bueno, para los que están virtual, cualquier duda o pregunta que tengan, por favor, pues escríbanla por el chat o más bien abran el micrófono y ahí me dicen. ¿Listo? Entonces, bueno, comenzamos con un grupo grande de fármacos que ustedes van a utilizar todo el tiempo en la práctica clínica, que son los AINES. Puedes ocultar, sí. No sé si se puede ocultar. No, creo que no se puede. Sí, Haz clic ahí más y ahí dice Y sale ocultar. ocultar los botones. ¿Acá? Abajo. Sí. Sí, ese es ese. Sí, sí. Uy. Uy, la innovación. Gracias. Bueno, el caso. Vamos a comenzar por este grupo grande de fármacos que decimos que son los antiinflamatorios no esteroideos. En sus clases de segundo ustedes les mencionaban que por sí el ácido araquidónico y toda esta parte de las fosfolipasas va a ser importante para la inflamación y de allí se van a ayudar como ciertos componentes o ciertas sustancias químicas que actúan en distintos procesos del cuerpo. Entonces de aquí ustedes recuerden que el ácido araquidónico nosotros vamos a tener dos vías, la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Con la que nos vamos a meter hoy es la ciclooxigenasa. Entonces los primeros que hablamos son los AINES. Estos precisamente tienen ese mecanismo de acción en los que bloquean pues la ciclooxigenasa, la COX-1 o la COX-2 o ambos, dependiendo de qué tipo de AINE estemos hablando. Y de por sí pues esta ciclooxigenasa lo que hace es que nos producía o nos sintetizaba más bien lo que eran las prostaglandinas, los que eran también los tromboxanos y prostaciclinas. El tromboxano, acuérdense que va a tener como un efecto principal en la circulación. ¿Cuál va a ser ese? Agregación plaquetaria y también vasoconstricción. Mientras que las prostaglandinas, ¿qué van a hacer? Vasodilatación, sobre todo la prostaciclina, que es también la que llamamos
PGI2 o prostaglandina I2, ella lo que hace es que tiene un efecto protector a nivel gástrico. Digamos que evita también la secreción gástrica y protege mucho como la pared de la mucosa, y eso pues digamos que también tiene efectos importantes en las reacciones adversas medicamentosas de estos fármacos. Bueno, entonces digamos que si nosotros lo que hacemos es que bloqueamos la ciclooxigenasa, nosotros también vamos a bloquear como estas prostaglandinas, como la E2, que esta después viaja al hipotálamo y eso es lo que nos termina transmitiendo el dolor. Entonces van a ser antiinflamatorios, también van a ser analgésicos y el último, ¿quién me dice cuál es? Antipiréticos, exacto. Entonces de eso, nosotros vamos a tener aquí que los que nos inhiban la COX-1 principalmente van a estar bloqueando la vía de lo que es el tromboxano A2 y la prostaciclina, que ya mencionamos que es importante pues para los efectos gástricos. Y los que nos inhiban la COX-2 van a estar bloqueando sobre todo lo que son las prostaglandinas, estas que vemos acá, que esas pues digamos que cumplen un rol a nivel vascular, promoviendo pues la vasodilatación y también en cierto punto disminuye lo que es la agregación plaquetaria. Les puse también como este riñón, ¿quién me dice por qué? Mecanismo de eliminación. Sí. Está creciendo. Digamos, ¿cuál sería como el rol que cumplirían como estas prostaciclinas, estas prostaglandinas en el riñón? La absorción de sodio y agua. Lo que van a hacer es que en las arteriolas aferentes, ellos lo que hacen es que dilatan de por sí estos vasos sanguíneos. Y al hacer eso están promoviendo lo que es esta filtración glomerular y por ende también tienen una función como protectora a nivel renal. Si nosotros bloqueamos la COX-1, ya no tenemos como estas prostaglandinas y por ende se presenta una vasoconstricción que eventualmente nos podría ocasionar la falla renal tan famosa que ya me mencionaba. Entonces, vamos a comenzar también con otro, que es el famoso o la famosa aspirina. ¿Quién me dice el mecanismo de acción de la aspirina? No le da pena. La aspirina lo que va a hacer es que inhibe, es un bloqueador irreversible de la COX-1. O sea que nos está bloqueando principalmente el tromboxano y ahí pues sería como su factor en lo que muchas veces nosotros decimos que agúa la sangre, ¿sí? Porque pues digamos que está muy indicado también para el riesgo cardiovascular, para anticoagular de por sí a los pacientes. ¿Alguno de casualidad sabe de dónde viene la aspirina? O sea, nosotros de dónde sacamos la aspirina. Era un veneno. Ah, no, no. Ácido salicílico. Ajá, ¿y eso qué? ¿De dónde viene el ácido acetil salicílico? De la planta. Bueno, entonces para esto, ¿vale? Les voy a comentar una cosita, y es que yo de por sí, cuando entré a medicina, decía como listo, no, voy a enfocarme solo en estudiar medicina y toda la vaina. La verdad, eso no es muy cierto. Muchas veces a uno también le dicen que el que solo de medicina sabe, nada sabe. Exacto. Hace poco estuve en el jardín botánico. Les recomiendo que si están desparchados, no tienen nada que hacer, se peguen una visitada también allá. Es muy chévere y me transmito como un ambiente muy, no sé, es muy chill. Entonces, precisamente ya aprendí o recordé que el ácido acetil salicílico con el que hacen la aspirina lo extraen pues de este árbol, que es un sauce que se llama el sauce blanco o el sauce llorón. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí de fun fact y puedan decírselo a alguien también, como un dato interesante, yo no sé. Entonces, aquí les mencionaba como esto de que de por sí los que eran inhibidores de la COX-1 van a tener efectos sobre todo a nivel gastrointestinal, nos pueden llegar a ocasionar úlceras gástricas, gastritis, también a nivel renal pueden ocasionar falla renal, hipercalcemia, pero los que inhiben la COX-2 por esa inhibición de las prostaglandinas que favorecen la vasodilatación y también digamos que disminuye la agregación plaquetaria, esos de la COX-2 nos pueden causar efectos, reacciones adversas cardiovasculares, por ejemplo, infarto por el miocardio, ACV, trombosis, etc. De aquí la importancia es que pues todos los que terminen en sí van a ser inhibidores selectivos de la COX-2, por ende tienen mayor riesgo de que, acuérdense siempre, COX-2 es riesgo cardiovascular. Ustedes si le van a dar un AINE a un paciente que es hipertenso, que tiene falla cardíaca, procuran siempre que sea un inhibidor de la COX-1, porque si es de la COX-2, ese paciente va a tener mayor riesgo de padecer cualquier trastorno cardiovascular. Entonces están, recuerden, los COXIF. Esos van a ser los inhibidores selectivos de la COX-2. Pero aquí también incluimos como unos medicamentos específicos
El más importante de estos sería el diclofenaco, ¿listo? El diclofenaco también es selectivo de la COX-2 y por ende tiene mayor riesgo de ocasionar pues estos efectos cardiovasculares. De la COX-1 realmente tenemos muchos, entre esos pues están como todos estos que encuentran y seguramente los han mencionado también pues para el manejo de la cefalea, indometacina, pues el ácido acetilsalicílico, ya dijimos que inhibe la COX-1, el ibuprofeno, todos esos, ¿listo? Y pues digamos de contraindicaciones, sobre todo en el segundo y tercer trimestre del embarazo. Digamos que eso es mostrado, no me acuerdo si eran como contracciones uterinas, pero por si tienen riesgo con el bebé. Y pues digamos que el más seguro, si van a utilizar AINES en el embarazo, es el acetaminofén. Acetaminofén para todo es ley de vida. Y las contraindicaciones pues van a ser relativas, puede ser como falla renal, úlceras gastrointestinales y en pacientes que ya tengan como riesgo cardiovascular. Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito precisamente del acetaminofén, o también el que conocemos como paracetamol. Entonces, el mecanismo de acción tiene una inhibición no selectiva de la reacción peroxidasa de la COX. La COX de por sí tiene como unas reacciones químicas, una que es la peroxidasa y otra que es la ciclooxigenasa, y este pues de por sí va a inhibir la reacción peroxidasa. Lo que pasa con el acetaminofén es que este sobre todo actúa a nivel del sistema nervioso central y por eso es que tiene mayor cantidad de efectos, sobre todo analgésicos y antipiréticos. ¿Cuál estaría faltando ahí que no tiene? Antiinflamatorios, exacto. El acetaminofén no tiene efectos antiinflamatorios y la reacción adversa principal a la que deben ponerle mayor cuidado es la hepatotoxicidad. ¿Listo? El acetaminofén normalmente lo que hace es que en el hígado es metabolizado por un proceso que es de glucuronidación, como vayan como en segundo semestre también. Si el acetaminofén no es glucuronidado, sino que pasa de por sí a una conversión por medio de las enzimas CYP, estas lo que hacen es que lo convierten en un metabolito que puede ser tóxico a nivel hepático, y este pues va a ser el napkin. Si tenemos acumulación de napkin, puede haber como necrosis hepática, y eso pues de por sí va a ser como una falla hepática, pues alteraciones en este paciente. Entonces continuamos con el siguiente, que son los triptanes. ¿Listo? ¿Quién me dice así que conoce del mecanismo de fisiopatología de la migraña? ¿Por qué se produce la migraña? ¿Saben de pronto? Digamos, ¿qué moléculas podrían estar implicadas ahí? Serotonina. Noradrenalina. Esperen que me preguntaron por acá. José, la contraindicación de embarazo es por la vasoconstricción, afecta la nutrición del feto. No me acuerdo bien cuál era el efecto preciso sobre el feto. Si no estoy mal, también generaba como, digamos, un parto. Ah, ok, me están confirmando, qué pena. Pero bueno, sí, gracias. Arterioso. Dime. El cierre del ductus arterioso. En el cierre del ductus arterioso, tú lo que haces es que sueles utilizar incluso AINES. Cuando tú tienes un bebé que tiene el ductus arterioso persistente, le das indometacina y eso lo que hace es que te cierra el ductus arterioso. Los AINES se usan precisamente para eso. Pero aquí pues ya nos confirmaron que es para la nutrición del bebé. ¿Listo? Entonces, como ya me mencionaban muy bien, pues la serotonina va a estar muy implicada en esos mecanismos fisiopatológicos de la migraña. Y por eso es que vamos a utilizar los triptanes. Los triptanes entonces de mecanismo de acción decimos que van a ser agonistas de los receptores 5-HT1B y 5-HT1D. Y estos pues de por sí van a ser los receptores de la serotonina. ¿Listo? Entonces con esto la serotonina ¿qué hace? Nos causa una vasoconstricción, digamos que oponiéndose al mecanismo por el cual se produce la migraña, que es una vasodilatación, y por ende pues digamos que esta vasoconstricción podría favorecer a que haya un mayor flujo hacia el cerebro y por ende pues que disminuyan como estos síntomas de la migraña. ¿Listo? Las reacciones adversas principales es que pues va a tener un vasoespasmo, pueden aparecer también arritmias, infarto agudo del miocardio, dolor en el sitio de inyección si utilizamos pues la serotonina de forma intravenosa, y pues si la usamos inhalada también los pacientes manifiestan que van a tener un sabor amargo. ¿Listo? Entre otros como las parestesias y el mareo. Entonces los triptanes, dense cuenta como que similitud tienen aquí. Exacto. Todos terminan en triptán. Y las contraindicaciones pues van a ser como muy similares también a las que ahorita mencionábamos. Antecedente de enfermedad cardiovascular o terapia con alcaloides del ergot o agonistas serotoninérgicos que ahorita los mencionaremos.
porque creen que no se pueden utilizar con esos fármacos, o quién sabe por qué. Exacto, por el síndrome serotoninérgico, que ahorita lo veremos también más claro. ¿Quién responde? Sí, ¿Quién respondió? así. Ay, uy, ¿ella no era? No, pero... no la devuelva. Y el efecto rebote no sé tampoco. Lo siento. ¿Cómo? El efecto rebote. El efecto rebote también está muy demostrado en esa parte, pero principalmente es por el síndrome serotoninérgico, ¿listo? Y también están contraindicados en el embarazo y la lactancia, pero los que mayor se contraindican en el embarazo y la lactancia realmente son los alcaloides derivados del ergot, ¿listo? Que ahorita los mencionaremos, como les digo. Entonces, ahora vamos a hablar también pues, de los alcaloides derivados del ergot. ¿Algunos saben de qué plantas serían estos fármacos? ¿El ergot? ¿Y el ergot qué es? ¿Eso? Un hongo. Un hongo, súper bien. El trigo. Precisamente, expertos en botánica, es un hongo que de por sí es el Claviceps purpurea o también llamado el cornezuelo, y este pues va a crecer como en distintos productos como en el trigo y pues demás, ¿listo? Entonces, de mecanismo de acción, realmente estos son muy similares a los triptanes porque también van a actuar en los receptores de serotonina, en los 5-HT1, y pues de por sí van a ser como agonistas parciales o antagonistas de receptores también adrenérgicos, ¿listo? Entonces acá ellos también van a ejercer como un bloqueo sobre estos receptores 5-HT2A y 5-HT2C. No es como tan importante, lo más importante es que también pues, van a ser como agonistas de estos receptores de serotonina. Y las reacciones adversas medicamentosas va a ser como la principal de los síntomas gastrointestinales, también pues dolores musculares, parestesias, somnolencia también se ha reportado, síntomas anginosos pues por toda esta parte de la vasoconstricción, taquicardia, etc. ¿Listo? Y las contraindicaciones, como ya habíamos, que no se pueden combinar con triptanes por nada del mundo, o con, digamos, también con antidepresivos, porque los antidepresivos lo que hacen es que bloquean la recaptación de serotonina, ¿no? Y eso lo que hace es que también nos puede llegar a ocasionar esto que llamamos como el síndrome serotoninérgico. ¿Quién sabe cuáles son las manifestaciones clínicas de este síndrome? Diaforesis es una. Hay como... Pediasis es la otra. El loco, que como... Pero eso es el síndrome anticolinérgico, de loco como sombrero. Entonces, de por sí estos pacientes van a tener manifestaciones motoras, también a nivel de la conciencia y también pues de toda esta parte de los síntomas autonómicos. Entonces, son pacientes que están hiperrefléxicos, pueden tener también como espasmos musculares, tienen miriasis, fiebre, sudoración, agitación, presión arterial alta, taquicardia, etc. ¿Listo? Y la contraindicación más importante de estos alcaloides derivados del ergot, nunca se les olvide el embarazo. Ustedes no leen a una embarazada nunca un alcaloide derivado del ergot. ¿Todos los 5-HT son de serotonina? Sí. Listo. Pasamos entonces a otro tercer grupo que son los antidepresivos tricíclicos. El más común y el que han escuchado también, la amitriptilina. ¿Listo? Entonces, estos antidepresivos, aquí se cuenta que estamos hablando de toda la que es la parte de la sinapsis y pues de por sí nosotros vamos a tener unos receptores o pues más bien como unos transportadores para la norepinefrina y otros transportadores para la serotonina, que eso es lo que hacen es que recaptan esos neurotransmisores de la hendidura sináptica. Lo que va a pasar es que los antidepresivos tricíclicos van a bloquear esos recaptadores, el NET y el SERT, y con eso pues van a aumentar la cantidad de serotonina y noradrenalina aquí en este espacio sináptico, haciendo como todos estos efectos que también ya mencionamos ahorita relacionados con la vasoconstricción. ¿Listo? Entonces pues... Entonces de por sí nosotros también decimos que estos van a ser inhibidores de receptores antimuscarínicos, y también histamínicos. Y las reacciones principales va a ser pues ahora sí el síndrome anticolinérgico, que eso sí, ¿quién me dice lo que es? Una bebotecnia de pronto, loco como sombrerero y así, ¿se acuerdan? Entonces de por sí, la bebotecnia que siempre les mencionan es que es loco como sombrerero, porque pues genera alteraciones también a nivel cognitivo. Está ciego como murciélago, creo que también lo decían por la miriasis que ocasiona. Seco como el desierto, no me acuerdo como cuál era otra, era como rojo como tomate porque también pues va a producir como diaforesis y también este tono rojizo.
caliente como el desierto también. Bueno, y así, ¿listo? Entonces va a ser como esa parte. Ortostatismo, sedación, arritmias también muy importante con alteración en el QT, si se acuerdan de pronto de segundo, lo verán también con mayor profundidad en cuarto cuando vean cardio, pero de por sí estos nos puede llevar a una arritmia que es mortal, que es la torcida de puntas, ¿listo? El síndrome anticolinérgico va a ser porque estos antidepresivos tricíclicos, además de bloquear pues, los recaptadores de serotonina y noradrenalina, también van a ser inhibidores de los receptores muscarínicos e histamínicos. ¿Listo? Por esa parte. ¿Pero acetilcolina? Los muscarínicos son los de acetilcolina. Porque recuerden que nosotros tenemos los tipos de receptores de la acetilcolina. ¿Cuáles son? Nicotínicos y muscarínicos. Y de la histamina pues van a ser los que bloquean también. ¿Listo? Las contraindicaciones pues también en pacientes cardiovasculares y pues también van a tener interacción con estos fármacos que son serotoninérgicos como los triptanes y los alcaloides derivados del ergot. Una pregunta, ¿alguno de casualidad aquí rotó con el doctor Ojeda en Medellín? Es un señor que es un viejito que es, bueno, ni tan viejito, tiene por ahí como sus 60 o 70. ¿Tú? ¿De casualidad ustedes no inyectaron toxina botulínica? Bueno, les cuento. Esto fue muy chistoso porque precisamente yo estaba para este caso, o pues en la rotación anterior, y me tocó rotar con ese doctor que es el jefe del departamento de Medellín. Estaban inyectando toxina botulínica para pacientes que tenían, pues de por sí como mioclonías y también pacientes con migraña crónica. Entonces era como algo loco de hecho y yo fui como wow. Bueno, entonces la toxina botulínica, ¿qué va a hacer? Ya habíamos mencionado para trastornos del movimiento que eso lo que hace es que, digamos que bloquea la liberación de acetilcolina. Pero aquí que les quede claro que la acetilcolina no es el único neurotransmisor que se ha afectado acá. Ella también lo que hace es que interactúa con este complejo SNAD y por ende pues va a impedir la liberación de otras sustancias que están relacionadas con el dolor, como es la sustancia P, como es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, las prostaglandinas, bradicinina, glutamato, entre otras, ¿listo? Entonces, las indicaciones principalmente, como les menciono, pues para la migraña crónica, la cefalea tensional también se usa, y como ya lo vieron anteriormente, pues con las mioclonías, ¿listo? Y las reacciones adversas, pues va a ser como espasmo facial. Algo que se quejaban los pacientes esa vez es que a pesar de que se les solucionaba la migraña, se quedaban paralizados y era muy chistoso verlos porque estaban como así. No, pues, pero bueno, dime, Sofi. Porque es que yo he visto que recomiendan es la toxina botulínica A, ¿por qué no recomiendas las otras si tienen el mismo mecanismo? Pues o sea, como que causan el mismo efecto. La verdad no sabría exactamente por qué la A, pero pues los mecanismos son parecidos, sino que la A, si no estoy mal, te bloqueaba era el SNAP25 y la B, si no estoy mal, también es como el RPT. Sí, todas afectan el complejo, pero Ajá. porque como que solo se recomienda la A, no sé. Realmente no sabría decirte, me tocaría como buscar ahí. Mira, reabsorción, ¿no? El anterior. Bloquean la reabsorción de serotonina. En el anterior. De los antidepresivos específicos, ellos lo que hacen es que inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Listo? Entonces, sí. Uh-huh. Recapra. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, continuamos entonces. Vamos a hablar ahora de la cefalea. Entonces, de por sí la cefalea se define como una experiencia sensorial desagradable, originada pues en las estructuras que potencialmente pueden generar dolor en tanto el cráneo como en la cara. ¿Quién de ustedes hoy de pronto tuvo como cefalea? Yo. ¿Quién? Bueno, dulcecitos para esas personas para alegrar la vida. Ay, sí. Uy, no, por aquí había alguien que la levantó primero. Y por ahí está. Pues me robaron. Cuento. Ahorita repartimos más. Pero hice esto para que se dieran cuenta que la cefalea de por sí es algo extremadamente frecuente, ¿no? Es uno de los principales motivos de consulta. Y por ende se dice que aproximadamente el 90% de las personas a lo largo de toda su vida va a tener cefalea en un momento. ¿Listo? Entonces, como ya les dije, es uno de los principales motivos de consulta. En donde es más prevalente es en las mujeres. ¿Listo? Entonces,
La clasificación internacional de las cefaleas, ya les dije que era como este documento largo, nos proponían como estos 3 tipos de cefaleas de forma inicial. En primer lugar, vamos a tener las cefaleas primarias, donde está pues la migraña, la cefalea tensional, las cefaleas trigémino-autonómicas y otras cefaleas. De estas, ¿cuál saben que es la más prevalente? La tensional me dijeron primero por aquí, pero bien todos. Y la de mayor motivo de consulta, la migraña. Bien. La de Sinaura. Ay, perdón. Es la más. Entonces sí, ahí me lo mencionaron muy bien, de por sí la tensional es la que es más prevalente, pero en la que las personas consultan más es la migraña sin ahora. ¿Listo? Entonces, después van a haber otras causas que son pues por cefalea secundaria. Decimos que una cefalea secundaria es aquella que está causada por algo más. En las cefaleas primarias, estas serán únicamente que se instauraban porque sí. Aquí nosotros vamos a tener como traumatismos, vasculopatía, trastornos intracraneales, administración de sustancias o fármacos, infección, etcétera, y todo este listado que pueden ver, los cuales van a ocasionarnos estas cefaleas secundarias. Y por último, tenemos otro mecanismo de las cefaleas, que son aquellas que llamamos las neuropatías craneales dolorosas, otros síndromes, otros dolores faciales y otras cefaleas. Y aquí se incluye como una que estoy seguro que también la mencionaron, que afecta un par craneal. ¿Cómo se llama eso? La neuralgia trigémina. Neuralgia trigémina. Que no explica la clínica de esa neuralgia. Pues dolor del La neuralgia del trigémino. ¿Cómo? ¿Quién está hablando? ¿Cuál es la pregunta? De por sí, ¿cuál es la clínica de una persona que tenga neuralgia del trigémino? Es que no se las alcancé a meter aquí, pero... El peor dolor de espalda. No. Descarga eléctrica, que se siente como si tuviera una descarga eléctrica. Entonces, por eso también va a ser tratado, por ejemplo, por antiepiléptico. Ajá, exacto. Bueno, Se puede tratar por cirugía, pero por si la neuralgia del trigémino, acuérdense de la vasculatura, nosotros vamos a tener una arteria cerebral superior. Esa siempre está como relacionada anatómicamente con el nervio trigémino. Y digamos, cuando tenemos como una alteración anatómica, o más bien como alteración no, sino como una anatomía diferente, esa arteria lo que puede ser es, digamos, que está ahí golpeando constantemente al nervio trigémino. Y eso es lo que nos va a desencadenar, pues, de por sí la neuralgia del trigémino en gran cantidad de las ocasiones. Entonces, ¿qué les va a decir un paciente que tenga neuralgia del trigémino? Él de por sí va a tener un dolor que lo siente como electricidad acá en el tercio inferior de la cara, sobre todo en las ramas B2 y B3 del trigémino. Y este se puede desencadenar sobre todo cuando está masticando o cepillándose los dientes. Eso ustedes considérenlo en primer lugar como una neuralgia del trigémino. ¿Listo? Sí, esta es la azúcar. La arteria cerebral superior. Cerebelar, perdón. Cerebelar. El cerebelo. Entonces, cuando ustedes estén examinando una cefalea, de por sí tienen que asegurarse que esa cefalea no esté comprometiendo la vida del paciente o que esté atribuida pues a una causa secundaria. Y para eso ustedes utilizan esta maravillosa memotecnia, que es la SNOO. ¿Listo? Entonces, de por sí, ustedes con esto van a tener indicación para explorar un poco más esa cefalea. Para decir como, oiga, yo le mando un TAC a este paciente, yo lo investigo de pronto con una resonancia magnética, de tener como algo más, puedo preocuparme de por sí, pues por esa cefalea. En primer lugar, que el paciente tenga síntomas sistémicos, es la S de SNOO, y esto pues digamos que va a ser como muy característico. Si el paciente pues de por sí como que tiene fiebre, lo atribuimos pues directamente con una infección. Entonces pues bueno, yo le puedo mandar de pronto como una punción lumbar sospechando una meningitis. ¿Listo? N de neoplasia, distonía de neoplasia, entonces sobre todo pues en pacientes mayores. También la otra N es de déficit neurológico, la O es de onset, que ahí estaríamos hablando sobre todo si se presenta una cefalea de tipo trueno, que ¿cómo la definen? El peor dolor de su vida. Pero hay una definición exacta de la cefalea tipo trueno que dice así tal cual, que es abrupta. Repentina. Y pues es 10 de 10 de una. Es súbita y 10 de 10 de una, por ahí me decían algo importante. Entonces, de por sí,
La cefalea en trueno va a ser una cefalea que alcanza su mayor intensidad en menos de un minuto. ¿Listo? Acuérdense de eso. Y el principal diagnóstico que vamos a tener con ella es... Exacto. ¿Por qué se produce una hemorragia subaracnoidea? Aneurisma. ¿Y dónde se encuentran sobre todo los aneurismas? La arteria comunicante anterior. El comunicante anterior. No, yo no. No lo dijo él. Bueno, para él, paramos. Ay, perdón. Acuérdense que los aneurismas sobre todo se van a encontrar siempre en la parte de la circulación anterior, sobre todo pues en esos puntos donde se forma la intersección, que estaríamos hablando de la arteria comunicante anterior. ¿Me levanta la mano, Alan? ¿Tenías una pregunta o...? No, ya era eso. Breve. Listo. Entonces, eso con el 11. La otra O va a ser older, pues digamos si tenemos un paciente mayor de 50 años, también podemos pensar en otras alteraciones como arteritis de célula gigante y también pues procesos neoplásicos y por el estilo. ¿Listo? También de ahí comenzamos con la P, si tiene un cambio en el patrón. ¿Listo? Entonces esto también podría ser indicio de una neoplasia. La P otra, si tenemos una posición en la que se desencadena la cefalea, lo cual nos hablaría sobre todo de hipotensión endocraniana. Digamos que tenemos un paciente el cual así sentado se encuentra normal, pero apenas se para, tiene una cefalea que es muy severa. Ahí ustedes piensan que el paciente puede tener como una hipotensión o pues una falta de líquido cefalorraquídeo, lo cual está causando como esto. También pues si es precipitada por de por sí, como los estornudos, la tos, ¿diga? Esa hipotensión, o sea, cuando el paciente empieza a presentar esa hipotensión, ¿es de siempre o puede ser, digamos, un momento específico y ya no pasa más? ¿Hipotensión una hemorragia? Como si es constante, digamos, instaurada de manera repentina, me dices. Sí. De por sí podría ser como repentina, más bien. O sea, apenas tú te paras, de por sí como que el efecto de la gravedad empieza a actuar, que disminuye como este líquido cefalorraquídeo que tienes acumulado aquí en el cerebro y lo mandas a la médula espinal. Y esa sería la principal causa que incluso te puede generar como alineaciones. ¿Listo? Entonces, por esa parte. Si también la cefalea se desencadena pues ante un estornudo o ante la tos, nosotros también podemos hablar de que el paciente pueda tener una malformación congénita. Hay una sobre todo que se llama pues la malformación de Chiari. ¿Alguno la ha escuchado? ¿Sabe qué es? Listo. Entonces, la malformación de Chiari, eso lo tratan mucho también en neurocirugía, es aquella en donde nosotros tenemos una herniación de las amígdalas del cerebelo y también, digamos, si es un Chiari 2, ya tenemos compromiso del tallo cerebral que también puede estar, pues digamos, alterándose por ese proceso de herniación. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la malformación de Chiari. Si tenemos un paciente que de por sí tiene esa cefalea al estornudar o al toser, puede ser una causa. ¿Listo? También papiledema. ¿El papiledema de qué sería ese signo? Exacto. También si la cefalea pues es progresiva, pues tiene un patrón atípico y no calma con absolutamente nada, es una bandera roja. En el embarazo pues de la P, de pregnancy o puerperium, también es como la otra. Y aquí pues digamos que en el embarazo, nosotros ustedes con qué creen que lo podríamos estar relacionando una cefalea en el embarazo. Cambio de hormona. Preeclampsia. Pero la principal es la preeclampsia. Por ahí me la mencionaba. Creo que tú. Uy, no me la Dime. Una typical presentation, ¿a qué se refiere? Como ejemplos. De por sí, atypical presentation sería como aquella en la que tú no tienes como una cefalea que de por sí pueda clasificarse fácilmente. En esto que hablamos pues de todo lo que es la cefalea de tipo migraña, tensional, etc. Eso sería como una típica. ¿Listo? Lo estamos hablando como por esa parte. Bueno, aquí en el embarazo entonces vamos a buscar sobre todo que la paciente no tenga hipertensión porque eso nos puede llevar a preeclampsia, también diabetes en algunos casos, hipotiroidismo y por el estilo. Esas son como las patologías más frecuentes. Si tiene pues un ojo doloroso, que también es como la otra P de painful, podemos pensar pues otras patologías como una patología del seno cavernoso o algunos síndromes especiales como el síndrome de Tolosa-Hunt. ¿Alguno también sabe ese o ni idea? Listo, entonces el síndrome de Tolosa-Hunt de por sí es una inflamación idiopática, no se sabe por qué se produce, del seno cavernoso. Y eso nos puede comprometer los pares craneales que atraviesan por ahí, que pues son especialmente como estos que relacionamos con el movimiento ocular, como el tercero, el cuarto, el quinto,
el trigémino también para hacer paso por ahí, que es algo que se acomode la cara. ¿Listo? O sea, como que ahí le duele el ojo y no lo puede mover. Ajá, exacto. Es una inflamación que no conocemos la razón exacta de por qué. ¿Listo? Ese es el síndrome de Tolosa Hunt. Pues la otra P de post-traumatic, la otra también P de pathology. Si el paciente pues de por sí ya tiene VIH, ¿ustedes qué podrían pensar de ese paciente? Exacto. Infecciones oportunistas. Sí, lo reprodujo ahí. Listo. Entonces, por esa parte de infecciones oportunistas. Y la última P es de painkiller. En un paciente, pues que por sí use muchos analgésicos para tratar una cefalea y la cefalea se haya como convertido una cefalea pues refractaria a medicamentos, que sea producida pues de por sí. ¿Después de qué? La persona. ¿Qué me falta? Sería como una, de pronto se la mencionaron, yo no la encontré como acá, pero sí es como una, sino que se me faltó de aquí, pues no está en el artículo donde la saqué. Listo, entonces comencemos así rápidamente con las cefaleas primarias, inicialmente con la migraña. ¿Una pregunta por ahí? ¿Cuál fue el último síndrome que dijiste? Tolosa Hunt. Tolosa Hunt. ¿Qué pasa? Ese por si, ¿quién le explica qué pasa? Por donde pasan los oculomotorios. Ajá, es una inflamación idiopática del seno cavernoso. No se sabe. Él también tiene una pregunta. Sí. Cuando se dan ese tipo de enfermedades, son constantes, o sea, tiran la resistencia a los medicamentos. No, ya. ¿Cómo? ¿Qué se hace? Cuando la migraña o ya constante y ya no, ya tiene Ahí, resistencia. de por sí, cuando tú ya usas muchos medicamentos tipo AINES que no te ayudan, siempre se recomienda sobre todo iniciar manejo con toxina botulínica. De por sí, pues digamos que dice cuenta que esa no se relaciona con los manejos, los mecanismos de acción de los AINES, y por ende podría ser como una opción buena. Listo. Pero también se utiliza en algunos casos ¿Cómo se llamó? Tolosa Hunt. ¿Cómo? corticoides y opioides. A los corticoides también, sino que el problema que siempre tenemos con los corticoides es que nos pueden ocasionar algo que es el síndrome de Cushing. Sí. Eso también es una alteración endocrinológica. Es mirar también el riesgo-beneficio que tú tengas con el paciente y especializar el tratamiento. El paciente que tú te das cuenta que pues ya tiene como una alteración a nivel endocrina, no le vas a meter corticoides por esto mismo que hablamos. ¿En qué momento harías qué? Dándole medicamentos no mejoran. Para definir una cefalea refractaria a medicamentos, ahí se definirá como aquella en la que tú usas AINES por un periodo de más de 10 días y la cefalea igualmente sigue siendo refractaria. Vamos a contamina más. Pero es únicamente con los AINES. De por sí, con los tritanes había otra. Son unos números específicos, ahorita no me acuerdo exacto, pero creo que son como más de 15. Yo creería que sí, la verdad no conozco como cada uno específicamente, pero es el que más se usa. Entonces, eso es lo que le damos con la fisiopatología de la migraña, así rápidamente. Es la única que vamos a mencionar de fisiopatología, en las otras no nos vamos a demorar tanto. Pero acá lo que nosotros tenemos es que se produce una vasodilatación aquí en las partes de lo que son las meninges. Esta vasodilatación como que no se produce así porque así, sino que es producto de una serie de procesos. Entonces, inicialmente lo que va a pasar es que se transmite por sí como una señal aferente por este ganglio, que es el ganglio del trigémino, que recibe también un nombre especial. ¿Saben cómo se llama? Gasser, ¿quién lo dijo? Duro. Perdió. Aquí entre nos, bueno, pues seguramente también como que ya vieron en la página de tutores, pero va a haber como un concurso que es el Joaquín Cajal. Es un concurso excelente, anímense a participar y traten de conseguir como equipo, entonces háganle una, quien esté interesado. Bueno, después les estaremos comentando más. Entonces de por sí se produce como aquí una señal en el ganglio trigémino y esto lo que hace es que viaja de por sí a los núcleos que se encuentran pues ya a nivel de la médula espinal. Estos después envían como una señal, que es una señal eferente, que se viaja hacia el tálamo y allí hacia las cortadas, pues ocasionándolos el dolor. Y también esta señal viaja por medio del núcleo salivatorio superior y nos transmite pues una información que va a ser parasimpática.
Y esta información parasimpática va a ser la que nos ocasiona pues la dilatación y eso pues también nos puede llegar a ocasionar el dolor de por sí. ¿Listo? Se relacionan como muchas más moléculas, entre ellas pues la sustancia P, de por sí el péptido relacionado con el gel de la calcitonina, pero pues eso ya es como un poco más a nivel molecular y se intervienen también como con otros canales que son como canales de potasio que también actúan como ahí. Listo, entonces para hablar de la migraña, inicialmente tenemos la migraña que es sin aura y la migraña que es con aura. De la migraña con aura nos proponen como estas clasificaciones que si se dan cuenta son unas que son un poco más específicas, pero solo vamos a hablar de la principal que es la migraña con aura típica, pero están como estas otras para que las tengan ahí en cuenta. Y también vamos a hablar de lo que es la migraña crónica y de las complicaciones de la migraña, a pesar de que esto es todo lo que nos bota la clasificación. Entonces, la migraña sin aura. Aquí, sin ver. ¿Quién me dice cuánto tiempo? De 2 a 72. De 2 a 72. Listo, entonces. De por sí, la migraña va a ser de 4 a 72 horas, pero es un mínimo de 5 episodios. ¿Listo? Entonces, para que ustedes diagnostiquen migraña, tienen que ser 5 crisis que tengan una duración de 4 a 72 horas. Y pues digamos que esto también se interpreta como 3 días. Ahorita les voy a mencionar por qué, una memotecnia, los cuales van a tener las siguientes características. Entonces, va a ser una migraña. Como otra presentación. Ya era esto. Esto era lo que quería que ustedes vieran bien, que ahorita como no lo saltamos. Esta va a ser la presentación de la migraña y es como lo que quiero que se lleven si van a repasar o estudiar algo, háganlo con esas imágenes que me parecen buenísimas. Entonces, de por sí va a ser un paciente que les refiere que tiene un dolor retroocular o periorbitario unilateral, ¿listo? Ajá, frontoparietal también se entiende. Este es un dolor que de por sí se exacerba con la actividad física, es un dolor que está asociado a fotofobia, a fonofobia, es un dolor que también de por sí, pues ya mencionamos que va a ser de 4 a 72 horas, pero que puede estar desencadenado por ciertos eventos. Por ejemplo, en algunas mujeres se describe como la menstruación o también con algunos medicamentos, etc. ¿Listo? Creo que eso es como lo más importante de esta parte. Ahora, y también importantísimo, que me faltó mencionarles ahí, de síntomas gastrointestinales, ¿qué va a pasar con la migraña? Náuseas y vómito, perfecto. ¿Vale? Adelante. Pues ahora sí, vemos como los criterios específicos. Decimos que son, ¿dime? No son varios episodios en ese rango de tiempo, sino digamos, es uno, no sé, 5 horas. Pues de por sí, en teoría, tú con un primer episodio no puedes diagnosticar la migraña, es lo que nos dice. Tú lo que dices que es una cefalea que es probable de migraña, que por sí todavía no cumple como el criterio que sean 5 crisis estrictas. Pero pues tú ya tienes como una presunción diagnóstica de que va por ahí, ¿listo? Entonces, de por sí ya dijimos 472 horas, que es lo mismo de 3 días, y la característica es que al menos 2 de las siguientes 4 características, que sea una localización unilateral, que sea un carácter pulsátil, que también pues sea un dolor de intensidad moderada a grave, y que también pues empeora con la actividad física, ¿listo? De síntomas asociados también pues debe tener al menos uno de los siguientes, que tenga náuseas y o vómito, o que tenga fotofobia y fonofobia, y que pues no sea atribuible a ningún otro diagnóstico que nos propone la clasificación. Para recordar esto, entonces yo les propongo como esta materia, que es de 5, 4, 3, 2, 1. ¿Listo? Entonces van a ser 5 de ¿qué? De las crisis. De 4 a 72 horas, 72 horas es lo mismo que 3 días. ¿Listo? Entonces ahí va 4 y 3. Después, ¿qué va? El 2, que cumpla al menos 2 de las 4 características que tenemos acá. Localización unilateral, que sea pulsátil, también que se asocie pues al ejercicio y que sea de intensidad moderada a grave. Y uno que cumpla al menos 1 de náuseas y vómitos o de fotofobia y fonofobia. ¿Listo? ¿Bien? ¿Mixto con qué? Vómito, fotofobia. Sí. O sea, de por sí, para diagnosticarlo tú debes tener al menos uno de estos. Pero así como tienes uno, se puede presentar como los dos. Entonces, también vamos a tener lo que es la migraña con aura.
Y decimos aquí que pues el aura es un conjunto de síntomas neurológicos que por lo general se manifiesta antes de la cefalea, ¿no? Entonces, para que nosotros de por sí digamos que una cefalea está acompañada con aura, debemos también tener algunas características especiales de esta aura. En primer lugar, el aura siempre es reversible, ¿listo? Lo segundo es que cada síntoma de aura tiene una duración de 5 a 60 minutos, es lo que dura. Ajá, pero también puede acompañar a la migraña. Entonces, aquí debe tener al menos un síntoma que sea unilateral, que estos síntomas se presenten únicamente en una zona de la cara, que también pues se acompañe o se presente en los siguientes 60 minutos de una cefalea que va a ser la migraña de por sí. Entonces, estos síntomas pueden ser visuales, pueden alterar también pues el lenguaje o el habla, pueden ser sensitivos en el caso pues de parestesias, pueden ser motores en el caso de parálisis, broncoencefálicos hay otros que son como vértigo, de por sí también como hipoacusia, etcétera, y otros que son retinianos. De estos de por sí, ¿cuál creen que es el más prevalente? Los visuales. Esto. Los escotomas. Y acá también, si nosotros tenemos síntomas visuales de lenguaje o sensitivos, si tiene alguno de esos tres, nosotros decimos que es una migraña con aura típica. ¿Listo? Dale. O sea, deben surgir las crisis en este rango. Las crisis deben durar 4 a 72 horas, nos preguntan por acá, sino que son 5 crisis, por lo menos, que van a tener como esas características, que duren 4 a 72 horas. José, ¿cuál es la diferencia entre retinianos y visuales? De por sí, o sea, con los retinianos lo establecían un poco más con los fosfenos, como con estos de acá. Sin embargo, esos tú también los presentas con los visuales. ¿Cómo dejarte ver? Ajá. Pero, o sea, es muy parecido. Yo también los vi como muy parecido en la clasificación y no entendí como mucho la diferencia, sino que los tienen ahí como un espectro distintos. Pero de por sí los más importantes son los visuales como estos, que son los que vamos a hablar ahorita. ¿Listo? Entonces, acá ya dijimos que pues de por sí el aura visual es el que es más prevalente. Y aquí pues vamos a tener como distintos efectos a nivel visual. ¿Estos saben cómo se llama? Escotoma es Ajá. Pero esto se llama un espectro de fortificación. ¿Listo? Entonces, dense cuenta que acá se presentan como estas rayitas en zigzag. ¿Listo? Cuando ustedes pues tienen un castillo, pues una fortificación, esta pues también va a tener como esta estructura en donde se forman como distintas aristas por distintas esquinas. Por eso es que se llama espectro de fortificación. ¿Listo? Acá entonces se ve lo mismo. Ese también sería un espectro de fortificación. Esto acá entonces ya que sería un escotoma. Y aquí Visión borrosa. escotoma, o pues de por sí también como diplopía se presenta también en algunos casos. Ay, pero Entonces, hablando un poco de las complicaciones de la migraña, vamos a iniciar definiendo lo que es una migraña crónica. Entonces, una migraña crónica es aquella que aparece 15 días al mes durante al menos 3 meses. Ejemplo, yo aquí pues digamos estoy feliz de la vida, pero hoy aquí estamos y estamos a 15, preciso. Entonces, estamos a 15, en los siguientes 15 días de marzo yo presento migraña. Eso con marzo. Después llega abril, en abril también tengo 15 días, después llega mayo, también tengo 15 días, ahí ya se cumplieron los 3 meses, así que estamos hablando pues de una migraña que ya es crónica. Y esos, pues de por sí, al menos 8 días al mes va a presentar como esas características de la migraña. O sea, los 15 van a ser como de cefalea, perdón que ahí me confundí un poquito, y al menos 8 días de esos 15 van a ser con características de migraña. 2 preguntas. Una, que tenga los 15 días de 4 a 72 horas el episodio. De 4 a 72 horas únicamente estaríamos hablando de 8 días. ¿Listo? Ah, ok. Porque van a ser 8 días, 15 días me duele solamente la cabeza. ajá, 15 días en los que te duela la cabeza. ¿Y tienen que ser seguidos o puede haber como revisión como un día sí, un día no? Puede ser un día sí, un día no, sino que se cumpla que son 15 en el mes. ¿Listo? Entonces, eso sería por esa parte. 15 días que el paciente tenga cefalea, de los cuales al menos 8 se presentan con características de migraña. Y eso por más de 3 meses. ¿Listo? Ahora, van a haber ciertas complicaciones de la migraña. Quiero que se guarden estas dos
el estado migrañoso y el infarto migrañoso. ¿Listo? Entonces, el estado migrañoso va a ser una crisis de migraña que dura más del tiempo normal que lo tenemos, o sea, más de 72 horas. Oye, una pregunta. Cuando se refiere a 15 días, ¿es que yo tengo un episodio cada día o es que la suma de mis episodios me dé 15 días? La suma de tus episodios te dan 15 días. Porque pues ya decimos que la migraña es de 4 a 72 horas, que serían viendo 3 días, ¿listo? Entonces, esto es un estado migrañoso y el infarto migrañoso es que pues de por sí ustedes tienen un paciente que presenta una hora. ¿Cuánto dijimos que es el tiempo máximo que puede durar una hora? Una hora son 60 minutos, acuérdense, una hora, ¿listo? Si nosotros tenemos una hora que dura más de esos 60 minutos, o sea que pues ya decimos que realmente no vendría siendo tan hora, sino que hay algo más ahí. Llegamos y le mandamos pues una imagen al paciente y encontramos que tiene un infarto, ¿listo? Eso es lo que decimos que es un infarto migrañoso. Aquel paciente que tiene uno o más síntomas de aura por más de 60 minutos, en el cual encontramos en una imagen que tiene un ácido isquémico, por ejemplo, ¿listo? Y aquí también pues digamos las crisis epilépticas que pueden ser desencadenadas por el aura de la migraña. Entonces, dale una atrás. ¿Cómo vamos a manejar la migraña? AINES. ¿La primera línea cuál es? AINES. Vale. ¿Tú, cierto? Después, si empeora, ¿cómo la vamos a manejar? Opioides, ¿no? ¿Cuándo digamos los opioides? De tercero, ya el último, lo Lo último cuando ya... Correcto, los opioides siempre va a ser como lo último, ¿listo? pero sirve. Pero es lo último, realmente. ¿Quién me dice el mecanismo de acción de los opiáceos, más bien? ¿Tiene canales de calcio? Sí, de las... Abre canales de potasio. ¿Y a qué receptores se unen? A los míos. A los míos. Ah, la sustancia erisperal coectal, bien. Bueno. Dale, ¿A dale. quién? Sí, poquito lo siento. Hay un opiáceo de por sí uno siempre dice que tiene más, como 100 veces mayor efecto que la morfina. ¿Se acuerdan cuál es? El fentanil. Eso, por ahí también. Gracias. Acuérdense de ese porque muchas veces las personas pueden llegar a tener como adicción a los opiáceos, prueban fentanil y baila, les da una depresión respiratoria, se mueren. Entonces, como mencionábamos, la primera línea, realmente creo que nadie me la dijo bien, son los cambios en el estilo de vida. Si usted tiene una migraña que se le desencadena, pues de por sí cuando toma o come algo, pues ¿qué es lo que primero va a hacer? No va a hacer eso. Esa es pregunta de PSM. Literal. Entonces, ustedes de por sí, aquí lo que van a hacer es que le dicen al paciente que pues no haga esas actividades que sabe que le pueden desencadenar una migraña. Tratar de reducir también los niveles de estrés porque también se asocia a episodios pues migrañosos. Este era el caso de No me acuerdo bien del caso, la verdad. Pero bueno, ahorita lo revisamos ya. Entonces, de por sí, ya cambiamos los estilos de vida del paciente. Vamos a comenzar ahora sí con los AINES, ¿listo? Pero si el paciente llega y ustedes ven que le dan un AINE, lo vomita, porque la migraña puede estar asociada a náuseas y vómito. Entonces, ¿qué hace? Se empieza por vía intravenosa. Se puede administrar por vía intravenosa o le dan un medicamento que le calme el vómito, ¿listo? Entonces le pueden dar un medicamento antiemético, por ahí le dijeron, bien. ¿Cuál? Exacto. La metoclopramida es un antiemético que se usa para todo. Siempre, paciente que tenga vómito, muchas veces tenga su metoclopramida. Metoclopramida. ¿Listo? No, El infarto migrañoso es cuando tú tienes un paciente que tiene una hora que dura más de 60 minutos, aquí lo poniendo por Zoom. Y ese paciente, pues de por sí, al tú encontrarle, pues al mandarle una neuroimagen, encuentras que tiene una ¿qué? ¿El infarto migrañoso se da porque tiene un infarto y le causa la migraña o la migraña le causa? Es al revés realmente. Como que la hora de por sí le termina causando este infarto. Es una complicación de la migraña. Pero también puede llegar a aparecer incluso si el paciente pues ya tenía como un infarto fuera de la migraña y por pura casualidad
pues tiene una hora que dura más de Ah, 60 pero es minutos. Laura la que le presté. Es el aura, es el aura. ¿Y por qué sacó? Y ya, pero bueno, es el aura. También queda tarea. Entonces, de por sí, ya después que leímos la metoclopramida a este paciente que se encontraba vomitando, ahí sí vamos a comenzar pues con la terapia principal que van a ser los AINES. Los AINES se usan en aquellos pacientes que tienen una migraña que es leve o moderada. ¿Listo? Entonces comenzamos con AINES. Ahí pues los pueden utilizar. Si los AINES están contraindicados, pues usen el que es el clásico, que es el acetaminofeno. Pero ¿qué sucede? Que el paciente nada que le calma, nada que le calma, nada que le calma, ahí sí recurren a la segunda línea, que son los triptanes. ¿Listo? Entonces los triptanes ya se dejan para aquellos pacientes que tienen una migraña que es más severa, de moderada a severa. ¿Listo? Aquí los pueden utilizar solos, pero si el puro triptán tampoco sirve solo, le pueden adicionar un aire. En este caso, pues le adicionan naproxeno, que es el que se recomienda. ¿Listo? Y si, digamos, sigue con esto, pueden utilizar, digamos, un tipo distinto de triptán. Ahí van cambiando según cómo pueda servir con el ¿En paciente. qué momento yo utilizaría propanolol? Propanolol ya lo vamos a mencionar. Ajá, entonces esto es con el manejo agudo, pero el manejo preventivo, ahí sí estamos hablando de propanolol. ¿Listo? Entonces, para que ustedes ya usen un manejo preventivo en un paciente, este paciente debe tener al menos 2 días de migraña al mes, los cuales pues no han respondido a esta terapia inicial de manejo agudo. ¿Listo? Entonces, para eso, para el tratamiento de por sí de la migraña profiláctico, van a haber como muchos medicamentos. En primer lugar, pues tenemos los beta bloqueadores, también tenemos los antiepilépticos, tenemos también, pues digamos, antidepresivos cíclicos como la mitriptilina, bloqueadores de canales de calcio. Realmente hay muchos. Y esto lo tienen que individualizar según su paciente. Si ustedes, por ejemplo, tienen una paciente, ¿bien? Los bloqueadores de canales de calcio, yo en un artículo leí que su mecanismo de acción era a través de la vasodilatación, pero no entendía cómo podían actuar, como que por qué la vasodilatación ayudaba si realmente la vasodilatación era como una característica del dolor de la migraña. Los calcioantagonistas. Realmente ahí, pues de por sí, la fisiopatología de la migraña es compleja y muchas veces uno dice que también interactúan como canales de potasio. Yo creería que pues de por sí como estos calcioantagonistas como el verapamilo podrían llegar a ejercer su efecto más bien por este cambio eléctrico y de así pues digamos que disminuyendo como esa capacidad eléctrica pues de por sí el potencial que te puede llegar a generar como la vasodilatación. Creería que sería como el principal efecto. Gracias. La administración de líquidos se usa sobre todo pues en pacientes que tienen estado migrañoso, si no estoy mal. Pero también aquí sí le podrías dar, si tú tienes un paciente que está vomitando muchísimo, lo primero que vas a hacer es resucitarlo por medio de líquidos, ¿listo? Entonces también va a ser como un manejo inicial que deberías tener con ese paciente. Entonces, como mencionamos, pues van a haber como muchos. Si ustedes tienen, por ejemplo, una paciente que les dice que quiere quedar embarazada, ¿cuál fármaco no utilizarían de los que están acá? Pero en tratamiento profiláctico, vean esto acá. El valproato, acuérdense que es teratogénico. Entonces, si ustedes tienen una paciente que quiere quedar embarazada, pero por si tiene estas cefaleas hasta tal punto de que ya se considera pues terapia preventiva, pues no le van a dar valproato. ¿Listo? Pero tampoco se le recomendaría anticoncepción. ¿Cómo? A una embarazada se le recomendaría anticoncepción. No, pero pues de por sí en este caso la paciente no tiene embarazo todavía, pero los antihipertensivos sí podrían utilizarse como ahí. En último caso también dejarías la mitriptilina. Este es de los que mejor respuesta tienen, sobre todo pues en aquellos pacientes donde tienen como el aura y sienten que les va a llegar como la migraña, se toman la mitriptilina y ahí ya la detienen. Es mejor darle toxina, ¿no? Pero la toxina también ya es para migraña crónica. ¿Qué migraña crónica es a partir de cuántos días? 30. Un poquito me lo dijo ya. Más de 15 días por 3 meses, allá al fondo.
Pero, o sea, no digo en el caso de la mujer que quitaron embarazada. Ajá. No le pegamos frente. En ese caso yo diría que lo principal, con lo que podrías, si pudieras utilizar como los beta bloqueadores, pero yo preferiría mandarle a mitriptilina. Sería como lo que creo que estaría como mejor recomendado en esa situación. ¿Listo? O sí, Bien. todos esos que están ahorita es todo para tratamiento agudo, ¿cierto? Sí, no, esto es de tratamiento agudo y esto aquí ya es de tratamiento preventivo. Entonces aquí encuentran los antihipertensivos propanolol, atenolol, metoprolol, etcétera. Los anticonvulsivantes como el valproato, también antidepresivos como amitriptilina. Profiláctico. Listo. Aquí no creo que les pregunten así exactamente las dosis, pero si ustedes saben como qué fármaco le pueden dar a qué paciente, eso está bien. Les pueden poner como, no que sé, 400, 500 miligramos de ASA, pero con que ustedes sepan para qué se usa pues el acetaminofén, perdón. Ahí ya lo tienen como garantizado, ¿listo? Es más que sepan como qué medicamentos pueden utilizar. ¿Vale? Entonces ahí se los dejo por si las quieren revisar. Para el manejo de la migraña crónica, como ya mencionábamos, pues, se utiliza sobre todo lo que es la toxina botulínica. Entonces, de la toxina botulínica van a ser 155 unidades cada 12 semanas. Y pues digamos que acá ustedes deben tener como ciertas consideraciones en aquellos pacientes que ya tengan como una enfermedad de unión neuromuscular, como cuál estaremos hablando con la acetilcolina. Parálisis. ¿Qué enfermedad de la unión neuromuscular afecta a la Miastenia gravis. síndromes miasténicos? La miastenia gravis, ¿quién la dijo por ahí? Y hay otra, les falta una. ¿Cómo? LEMS. ¿Y LEMS qué significa? Lamberto Myasthenic Syndrome. Bien. Son esos dos los síndromes miasténicos, la miastenia gravis y el lamberito, ¿listo? Entonces de por sí lo que ya dijimos puede ocasionar como estos espasmos y también pues digamos que esta se considera luego de fallar al menos 2 medicamentos a dosis máximas toleradas por un periodo de 2 ¿Pero meses. los medicamentos profilácticos o...? Pero si está hablando de crónica no sería profiláctico, ¿no? Porque Pues de por sí, tú cuando ya usas profiláctico a dosis máximas, lo puedes considerar acá, usar la toxina botulínica, porque la toxina botulínica sobre todo, pues ya estamos hablando de un tratamiento que es preventivo. Los medicamentos profilácticos a dosis máximas. Sí, porque si tú, pues digamos, si tú tienes ya también una que es de manejo agudo que no te cesa con nada, también Ya se vuelve crónico. Ajá. Y también se vuelve refractiva. En conclusión, como ambos, realmente. Pero lo principal es si tú tienes medicamentos profilácticos que no te están haciendo como su efecto. Eso. ¿Hay alguna pregunta? José, ¿por qué el infarto migrañoso es isquémico si la migraña es vasodilatación? La verdad, los mecanismos fisiopatológicos exactos no los conozco, pero está escrito en la guía de la clasificación. ¿Ustedes alguna pregunta, chicos? Listo. Amitriptilina es profiláctico, sí. Miastenia gravis es síndrome de Lambertito. Entonces, continuando con la cefalea atencional, esta realmente es muy cortica. Es una cefalea que puede ser clasificada si es episódica infrecuente, si es episódica frecuente, o también que sea cefalea atencional de tipo crónico. ¿Vale? Entonces, esta es la otra imagen que les digo de la cefalea atencional. Aquí entonces dense cuenta, es una cefalea, ¿qué características tiene? ¿Unilateral o bilateral? ¿Y los pacientes cómo pueden describirla? En casco. En casco, opresiva, como si le estuvieran aplastando la cabeza con un casco. ¿Está relacionada con la actividad física? Exacto. ¿Puede presentar náuseas, fotofobia, fonofobia? Pero creo que con la... O sea, no necesariamente como... Entonces, acuérdense que pueden presentar fotofobia o fonofobia, pero no las dos. ¿Listo? No está asociada a náuseas. ¿Vale? Entonces, acá ya dijimos... Pero acá en esta mejora con la actividad física. Yo creo que sí. No se afecta. yo creo que no se Realmente. No, pero mejor. José,
Dime. Pero cuando es crónico se puede afectarse náuseas sin síntomas. Sí, cuando es crónica sí. Cuando es crónica sí se puede asociar a náuseas y vómito. Pero de inicio, cuando es una cefalea tensional de forma aguda, esa no se asocia a náuseas ni vómito, sino que puede tener fotofobia o fonofobia, pero no las dos juntas. Bueno, entonces, ¿qué más? La oración. ¿Quién me dice la oración ahí? Bueno, ya están viendo, pero bueno. 30 minutos a 7 días es la oración, a diferencia de la miraña que era 472 horas. 472 horas. Bien. Listo, dale. Entonces, acá nosotros ya no consideramos 5 episodios, sino que deben ser al menos 10 episodios. Y estos 10 episodios deben tener como ciertas características que ya las mencionamos, duren 30 minutos a 7 días y al menos 2 de las siguientes características. Una localización bilateral, que sea de calidad opresiva, como un casco, la intensidad es leve a moderada, pues realmente como que no es tan fuerte como una migraña, y no empeora con la actividad física, como ya lo dijimos. Y también, pues las otras dos características es que no está asociada a náuseas o vómitos y que puede presentar fotofobia o fonofobia, pero solo una de esas dos. ¿Listo? Entonces, ¿quién me dice qué es esto que estamos mostrando aquí? Gatillo. Los puntos gatillos es la cosa como más específica de las cefaleas tensionales. Si ustedes tienen un punto gatillo, eso es muy sugestivo del que el paciente o la paciente pueda tener una cefalea tensional. Entonces, esto lo que sucede es que cuando nosotros presionamos sobre ciertas zonas, ciertos músculos o ciertas áreas del cráneo, se va a desencadenar pues de por sí la cefalea. ¿Listo? Entonces, aquí están como los músculos en donde están esos puntos gatillos. Tenemos el trapecio mayor, suboccipital, temporal, etcétera. Son estos de aquí. ¿Listo? Y ahí entonces los verían. Pero como es Ajá. Hay más. Listo. Entonces, pero la tiene que ya dijimos que puede haber una cefalea tensional que sea episódica infrecuente, y para que sea episódica infrecuente decimos que van a ser al menos 10 episodios de cefalea que aparezcan en media de menos de un día al mes. ¿Listo? ¿Ves, Sofía? ¿Se la desencadena el punto gatillo o se la empeora? Se la empeora más bien. Entonces, va a ser de una media de menos de un día al mes. Con esto, ¿a qué nos referimos? De por sí, si tenemos un paciente que él tiene como cefalea tensional, pero fue como no, un momentico, 4 horas en el día y ya. Y en el mes no volvió a tener como otra cefalea, va a ser una cefalea episódica infrecuente. ¿Listo? Entonces van a ser 10 episodios que cumplen esta característica. Decimos que ya es una cefalea tensional episódica frecuente cuando al menos 10 episodios de cefalea que ocurren en una media de 1 a 14 días al mes durante 3 meses. Entonces, por ejemplo, hoy estamos también pues a 15, yo hoy tengo cefalea, ayer tuve cefalea, después tuve más episodios de cefalea. Esto me da un consolidado de por ahí como unas 5 cefaleas al día en promedio con el mes. ¿Listo? Y si repito este patrón durante los siguientes 3 meses, se cataloga como una cefalea que es episódica frecuente. ¿En qué punto creen que consideramos que una cefalea tensional se vuelve crónica? 15 días o más al mes. Y mayor a 3 meses. Exacto. Te digo, mayor a 3 meses. Bien. ¿Vale? Sí. Entonces, va a ser una cefalea por un periodo de más de 15 días al mes durante más de 3 meses. Entonces, el manejo de las cefaleas tensionales, el manejo agudo con los AINES va a ser como lo clásico, y es lo que ustedes muchas veces usan pues cuando tienen un dolor de cabeza normal, que eso es lo que se llama una cefalea tensional muchas veces. Entonces, ibuprofeno, naproxeno, aspirina también. Les dejo aquí las dosis nuevamente pues por si acaso, y acetaminofén de 1000 miligramos si el paciente no tolera AINES. ¿Listo? Pero tú, ¿qué utilizarías primero? ¿Yo qué utilizaría primero? Ibuprofeno. Ibuprofeno. Yo preferiría ibuprofeno. Acetaminofén de pronto si no lo tolera, pero ibuprofeno creo que sería como lo mejor. Por lo que es muscular, ¿no? Sí. Entonces, de manejo preventivo, este manejo solo se va a hacer en aquellos pacientes que ya tengan una cefalea que sea frecuente o crónica.
¿Quién me recuerda cuál es el criterio pues, de una cefalea episódica frecuente? Más de 1 a 14 días más grande de 3 meses. 1 a 14 días. Bien. Están acabando esto. Entonces, de por sí va a ser solo en cefalea frecuente o crónica. Y aquí pues hay algunos fármacos que ya hemos mencionado. Amitriptilina, ¿qué es? Antidepresivo. Antidepresivo, ¿qué? Con apellido. Tricíclico. Dale. Hay muchos antidepresivos, pero los tricíclicos son esos que les mencioné. O pues la amitriptilina es el más reconocido de esos tricíclicos. Propranolol. Y aparte de la cefalea, ¿para qué más utilizar el beta bloqueador? Anticonvulsivante. Arterial. Manejo del temblor esencial. Esa vaina. En el temblor esencial, acuérdense siempre, propranolol va a ser una buena alternativa, ¿listo? Y bueno, pues el ácido valproico ya también mencionamos que era teratogénico, pero también puede utilizarse como manejo preventivo, ¿listo? ¿Alguna pregunta con las cefaleas tensionales? Ya vamos a terminar. Listo, dale. Entonces, vamos a mencionar ahora las cefaleas trigeminautonómicas. Estas son un grupo de cefaleas que por sí comparten algunas características, que es que pueden tener lagrimeo, sudoración, son unilaterales, también pueden tener inyección conjuntival. ¿Quién me dice qué es eso? Enrojecimiento de los ojos. Por allá me dijeron primero. Es enrojecimiento de los ojos. ¡Qué video, mi hermano! Entonces, por sí pueden llegar a tener esas características. Diaforesis, dolor unilateral, preorbitario o también frontotemporal. También puede llegar a tener rinorrea, escurrimiento nasal, pues, les mencionamos, la inyección conjuntival, etc. La más característica de estas es la cefalea de tipo clúster, ¿listo? Entonces, la tipo clúster, dale. Le vamos a mencionar como primero las que tenemos aquí. La clúster es la misma en racimos, ¿listo? Para que la tengan en cuenta. Pero todas las demás que estamos viendo aquí también comparten las características que les acabo de mencionar. Está la hemicrania paroxística, la SUNC, la SUNA, hemicrania continua. De la SUNC y la SUNA se les mencionaron en clase. ¿Se acuerdan muy bien de ellas o no? Las unas solo puede dar una. Son cortas, son de corta duración. Las una puede dar 2. Ajá. Lagrimeo. Pero es al revés. La SUNC solo puede dar dados y la SUNA solo da uno. Ahorita lo veremos. Entonces, uno ninguno. Exacto. Entonces, empezando por la cefalea en racimos, decimos que son 5 episodios que cumplen estos criterios. La duración de 15 a 180 minutos. ¿Y si dura más? Si duran más, ahorita vamos a decir que se trata de otra cefalea. ¿Alguno sabe si dura más cuál sería? ¿Migraña? Pero sobre todo, digamos que decimos que sería más bien como una hemicrania continua con un largo periodo de tiempo de duración. ¿Listo? Ahorita lo mencionaremos también. Entonces, la aparición va a ser entre una vez cada 2 días y entre 8 veces al día. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen un paciente que, por ejemplo, ahorita en la mañana me dio este tipo de cefalea, ¿listo? Con el lagrimeo, me dio con el enrojecimiento, con todos estos síntomas, ¿listo? Después se me calma. En el día vuelve, es el segundo episodio, se me calma, el otro día vuelve. Si se dan cuenta, es como que reitera, y por eso es que se llama en racimos, porque no aparece completa, sino que sea por racimos, ¿sí? Entonces, eso es como lo pueden asociar. Entonces, acuérdense de nuevo, una cada 2 días a 8 veces al día. ¿Listo? La localización entonces que va a ser unilateral, de intensidad grave o muy grave, en la región orbitaria, supraorbitaria o temporal, y pues que las características que se cumplan pues sean como las siguientes, que tenga hiperemia conjuntival, que es lo mismo pues de inyección conjuntival, el lagrimeo, la congestión nasal, rinorrea, edema también puede ser muy frecuente aquí, sudoración, miosis y tosis, que era el otro que nos faltaba por mencionar. Aquí de fun fact, digamos que la cefalea tipo clúster se puede clasificar en otras que también son como ya más a largo plazo, en aquellas donde el paciente tiene como un periodo de remisión por mucho tiempo y como al año le puede dar como otra cefalea tipo clúster. Algo que mencionas es que, por ejemplo, si yo tuve ese episodio de cefalea tipo clúster hoy 15 de marzo, llega el próximo año,
me da el mismo 15 de marzo. Es algo muy loco. Ah, pero sí. Entonces, ahora vamos a hablar de aquellas cefaleas con respuesta a la indometacina. ¿Qué es la indometacina? Ay, no. Un AINE que inhibe Valcox. Dos. ¿Dos? La uno. Es la 1. La indometacina inhibe la COX-1. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener la hemicrania paroxística. Esta va a ser al menos 20 episodios con una duración de 2 a 30 minutos varias veces al día. Son más de 5 veces al día, ¿listo? Pero, pues, si se dan cuenta, la duración es menor. En la cefalea tipo clúster, ¿cuántos que decíamos? De 8 a 180 minutos, ¿listo? La intensidad en esto también va a ser severa. Y la hemicrania continua es cuando decimos que ya tiene una duración por más de 3 meses, pero pues que es una cefalea ya de carácter moderada, pero que puede tener como una reagudización, es decir, que va empeorando, pero siempre se mantiene por más de 3 meses. Esa sería la hemicrania continua. Y algo aquí importantísimo de estas dos cefaleas trigeminautonómicas es que ambas van a ser reconocidas, o pues uno de sus criterios es que responden a la indometacina, que es precisamente pues el fármaco que les estaba mencionando, que es un AINE, que inhibe la COX-1 sobre todo. Entonces aquí está también como las dosis, pero el tratamiento entonces pues va a ser ¿con qué? Indometacina, guárdense eso, ¿listo? Indometacina para hemicrania paroxística y para hemicrania continua. Sumo la dosis a la indometacina. ¿No qué? Factor de riesgo. Así después Yo tengo una ensalada. Pues de por sí darle las dosis. la indometacina te puede generar como muchos efectos adversos a largo plazo. La falla renal, pues toda la parte pues, de los efectos gastrointestinales, pero si el paciente responde a eso, tú le das la indometacina, ¿listo? Sobre todo pues en esta hemicrania paroxística, que es aquella pues de periodos muy corticos, pero que aparece pues con más cantidad de veces al día. Estos también tienen las características de la de residuos. Sí, todas estas comparten la característica de inyección conjuntival, de edema, de rinorrea. Realmente son como las mismas, sino que lo que cambia es el tiempo de duración. Para diagnosticarla tiene que tener de esa lista, así que no Digamos que para los criterios diagnósticos son como los mismos de la cefalea tipo clúster pues en racimos, que cumpla pues al menos como 2 características de esto de lagrimeo, inyección conjuntival y todas estas, pero lo que cambia aquí va a ser los episodios, ¿listo? Por ahí había una pregunta también. ¿Solo esas cefaleas responden a la indometacina? La verdad no estoy seguro, pero son las que responden aquí a la indometacina. No, me refiero a ¿Hay una pregunta? que las cefaleas respondan a ellas. Por eso se clasifica. Como dice mi mamá. Como dice mi tico. Lea, huevón. Escucha. El clúster con tratamiento de 40 minutos. ¿De 30? A 40 minutos. Es que en la primera imagen decía clúster, pero Ignoren esa realmente. De pronto debe ser como una clasificación vieja, pero de por sí clúster, según la clasificación actual de la guía, es de 15 a 180 minutos. ¿Listo? Acuérdense de eso. era de horas, pero la otra decía uno cada 2 días. Quédense con esta de los criterios, con la que veíamos con los criterios y no con esa imagen. Les traje esa imagen, pero puede ser como confuso. Se los voy a tapar ahí como la presentación para que no se confundan. Pero de por sí los tiempos de duración y todo esto, siempre 15 a 180 minutos. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a hablar pues de las cefaleas neuralgiformes unilaterales de breve duración, que son dos específicamente, la SUN y la SUNA, que estas pues van a ser las que tengan un periodo más corto de duración. ¿Listo? Entonces estas duran de 1 segundo a 10 minutos. Si se dan cuenta es algo que es súper rápido. El problema es que van a ser muy repetitivas a lo largo del día. Entonces pueden ser como 20 episodios o pues al menos 20 episodios de dolor unilateral. También pues está en esta distribución pues, del trigémino, ¿listo? Van a ser pues duración de 1 segundo a 10 minutos. Las características es que sea como una punzada única o también pues que tenga como un patrón en diente de sierra, que es como lo describen. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? La SUNT de por sí se puede presentar con inyección conjuntival y lagrimeo. Es como se tiene que presentar para que nosotros digamos que es una SUNT.
Y la SUNA es una cefalea neuralgiforme unilateral de regulación con síntomas autonómicos. Y esta puede tener inyección o lagrimeo, ¿listo? O ninguna de las dos. Pero tiene que cumplir como estos criterios de tiempo, de 1 segundo a 10 minutos. Entonces, listo. ¿Por esa parte claro? Mira que la cefalea sea incapacitante. Me preguntan acá qué determina que la cefalea sea incapacitante. Pues la verdad, seguramente sí hay criterios pues que van como con las actividades de por sí de la persona, pero desde que uno esté constantemente, digamos, diciendo que la cefalea pues lo limita a hacer como las tareas que habitualmente hace, de por sí ya decimos que es incapacitante. Si tenemos pues una cefalea que te echa a la cama, que de por sí tú no puedes tratar de hacer como tus actividades, no puedes estudiar, no puedes trabajar ni nada por el estilo, ahí ya decimos que es incapacitante. Pero es más criterio también como el paciente y pues también del médico tratante a criterio clínico. O sea, una pregunta. Cuando hablas de duración de 1 segundo, ¿es que literal dura 1 segundo? O sea, como que no hay como una secuela del dolor. Literal sería como una picada que te generó también como síntomas de inyección conjuntival o de lacrimeo. Sería como eso. Y pues se puede extender hasta 10 minutos, que son 5 minutos en los que estuviste pues con esos episodios, con esas características. El dolor es fuerte, o sea, como 10 de 10. La escala visual análoga no sabría decirte, pero sí es un dolor fuerte. Listo, entonces vamos a hablar allá por último pues de este manejo de estas cefaleas trigeminoautonómicas, de la migraña paroxística y la migraña continua. Ya dijimos cuáles eran, con qué se trataban esas dos. Metacina, perfecto. Y esta, comencemos entonces con la cefalea en racimos o la cefalea tipo clúster. ¿En qué momento se da glutamina con acetaminofén? ¿Qué momento sea qué? Glutamina con acetaminofén. No me acuerdo. ¿Sí? La verdad no estoy seguro. Pero creo que ya, digamos, si no te sirven los triptanes, tú puedes utilizar también ergotamina con acetaminofén o con mirtalos como con AINES en ese manejo. Muchas veces también lo que se hace es combinarlos con cafeína. La cafeína, lo que ha mostrado que también ayuda pues para el manejo pues de estas cefaleas. Entonces, de por sí para el manejo de las cefaleas trigeminoautonómicas comenzamos por la de racimos, que es la clúster. Esto se los pongo como en la alarmita, no sé si a ustedes les salga, pero por lo menos a mí fue lo que me apareció. El manejo agudo de una cefalea en racimos es oxígeno al 100% en una máscara de no inhalación o pues en una cánula, supongo más bien, de 12 a 15 litros por minuto. ¿Listo? Y esto ustedes lo van a combinar con triptanes. ¿Listo? Entonces, los triptanes pueden ser por vía nasal, que es como generalmente se usan, y aquí están las dosis también, 4 o 6 miligramos, 20 miligramos, 5 miligramos, dependiendo de qué triptán use, somitriptán, etc. Después, esto es para el manejo agudo. Pero ustedes van a tener como un momento en el que ustedes quieren también iniciar como un manejo que es profiláctico, pero no se pueden ir de una a esa. Para eso ustedes recurren a lo que llamamos una terapia puente. Y esta terapia puente se usa sobre todo en aquellas cefaleas en racimos, las cuales son como resistentes a este primer manejo. Lo que pueden hacer es dar corticoides orales o también bloqueo del nervio occipital, aquí con anestesia, como ven acá. ¿Listo? Y por último, pues digamos que para la terapia profiláctica se usa aquí el verapamilo, que es un calcio antagonista. ¿Dime? Cuando hablas de bloqueo del nervio occipital con anestesia, ¿es con opioides? Con anestesia. Sino que, o sea, tienes estas dos opciones. Tú puedes utilizar únicamente, pues, anestesiar, pero los corticoides ya son orales. O sea, ¿qué medicamento anestesia? Fentanilo. No. De anestésicos, de pronto puedes utilizar la succinilcolina, anestésicos, pero no sé si para este caso se puede llegar a utilizar. Ahí sí, la verdad, no sabría qué anestésico específico, porque también son muchísimos y la verdad no los he estudiado bien. Yo. La exometazona es un corticoide. Se podría dar, está bien. Y ya para la SUNT y la SUNA, ustedes van a utilizar la lamotrigina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la lamotrigina? ¿Listo? Inhibidor de los canales de sodio. ¿Listo? Acuérdense de su caso de epilepsia. Y también, pues digamos que pueden utilizar alternativas como el topiramato y el gabapentina. ¿Listo? Entonces, este es un cuadro de resumen
los tres tipos principales de cefaleas primarias. ¿Alguna pregunta con eso? Adelante. Bueno, se las digo para que la estudien o le tomen pantallazo. Igualmente ahorita les subo también como esta presentación y ahí les queda. Entonces vamos a hablar muy rápidamente del examen de la sensibilidad y del líquido cefalorraquídeo, porque ya es tarde y siento que ustedes también ya pueden estar cansados. Pero entonces comencemos con esto que de por sí también son como las vías por las cuales nosotros vamos a tener como el viaje de todas estas sensaciones, ¿no? Entonces, el frío y también el dolor, o pues de por sí la temperatura y el dolor, ¿por qué tracto van? Anterolateral. Y hay un nombre específico para ese tracto, ¿cuál es? El espinotalámico. Bien, queda un poquito. Entonces, el espinotalámico lateral y anterior. Puede ser como extra. Pero aquí falta, ¿ven? Extralamiscal. Pero siempre quédense más con espinotalámico. Realmente así es como se define como en todas partes. Aquí además de la temperatura y el dolor va a pasar algo más. ¿Sabe qué es? Tacto grueso. Tacto grueso, ¿quién lo dijo por ahí? Eso. Es el tacto grueso. Acuérdense de esos tres. Dolor, temperatura y tacto grueso pasan por esos tractos espinotalámicos anterolaterales. ¿Listo? Por los cordones posteriores que vamos a tener ahí. Ajá, el tacto fino, la vibración, la propiocepción. De por sí, la presión en sí está escrita tanto en los cordones posteriores como en esta parte de los tractos anterolaterales. ¿Listo? La presión se describe como en ambos. Y aquí nosotros en los cordones posteriores vamos a tener como dos fascículos específicos, uno que es el cuneatus y uno que es el gracilis. ¿Quién me dice que son esos? Pero a nivel, digamos, como del cuerpo, ¿cuál va a ser la importancia del cuneatus y gracilis? Esa no me la sabía de chest, está buenísima. Sí. Yo tenía esta memotecnia que es Graceful Legs, como en las bailarinas. Entonces, para esto ya saben que el fascículo gracilis transmite la información de las piernas. Sí, porque allí ya comienza el fascículo cuneatus, que transmite pues la información sensitiva de las extremidades superiores, pues también del pecho y toda esta parte. Entonces, para hablar de la sensibilidad, nosotros tenemos lo que es la sensibilidad superficial, la sensibilidad profunda y falta una, ¿cuál es? La sensibilidad cortical. ¿Listo? La sensibilidad superficial, ustedes la evalúan pues prácticamente pasando con el tacto fino, sí. Con la brochita pues de por sí que pueden encontrar el martillo y con esta parte pues deben asegurarse que el paciente les diga qué es lo que está sintiendo con los ojos cerrados, que les diga dónde lo están sintiendo y que si lo siente igual de un lado que del otro. ¿Listo? Esto lo pueden hacer con la brochita o también con un copito, ¿listo? ¿Qué es hiperestesia? Aumento de la sensibilidad. ¿Qué es hipoestesia? Anestesia, pérdida total de la sensibilidad. Una pregunta. ¿Sí ven? ¿Cuál es la sensibilidad cortical? Ahorita la vamos a ver. Ahora también vamos a tener lo que es la termoalgesia. Esto en los libros de semiología lo describen como no, que usted toma un tubo de ensayo, lo calienta, toda esa parte. Realmente ustedes en la clínica no van a usar eso. ¿Listo? Entonces, para evaluar la termoalgesia, cogen su martillo de reflejos o un elemento de metal, una llave, y pues esto es frío. Se lo ponen al paciente y le dicen, ¿cómo está? ¿Frío, caliente, tibio? Descríbame cómo está. El paciente les debe decir cómo lo siente. Después lo pueden calentar, se lo vuelven a poner al paciente, y ahí pues debe decir que está caliente, frío, etc. ¿Listo? Y por último, el dolor. El dolor, no se pasen con esto, es un pinchito suavecito con el martillo de reflejos. Es hiperalgesia. Por la sensibilización, bien, por la hipersensibilización, pero acuérdense que va a ser un aumento de la disminución del umbral. Dolorosos. Exacto, en esas palabras también está bien descrito. Y la alodenia. Son cosas que no debería sentir. Bien. El tacto fino es el mismo que el superficial. Sí. El que es grueso ya es como un poco más con objetos que son un poco más rugosos y duros, pero sí se podría entender, aunque el superficial te puede abarcar como dos. Pero el tacto fino es más bien como el que tú sientes, así por encimita, por ejemplo, con una hoja. Y el grueso ya es como el que tú sientes
con una presión un poco más fuerte. Listo. La sensibilidad profunda, aquí hablamos tres cosas: la propiocepción, vibración y la presión. ¿Listo? Propiocepción, ustedes le cierran los ojos al paciente, que les diga hacia qué lado está señalando con el dedo y así. ¿Listo? La vibración, pues si tienen diapasón, también evalúan la vibración, pues según en las apófisis o en las salientes de los huesos, que es donde suele vibrar. ¿Siente o no siente la vibración? Pues va a ser la pregunta que ustedes le hacen al paciente. ¿Y qué es palanestesia? Pérdida de la sensibilidad. Pues la palanestesia va a ser el término semiológico por el cual nosotros describimos que un paciente tiene pérdida de la sensibilidad vibratoria. ¿Listo? Y por último, la presión. ¿Qué tanta presión ustedes le están ejerciendo al paciente? ¿Listo? Entonces ahí siente la presión, la siente muy ligera, ¿cómo la siente? ¿Es más dura? ¿Es más suave? Le preguntan todo eso al paciente. Y esta es la que decíamos que es la sensibilidad cortical. Entonces, la sensibilidad cortical se llama así porque pues ahí estamos hablando también como los niveles de la corteza, ¿sí? Entonces acá nosotros vamos a practicar o pues vamos a hacer algunos ejercicios. En primer lugar, la estereognosia. ¿Saben qué es eso? Reconocer Conocer objetos. Entonces es reconocer, yo cojo por ejemplo un lápiz, bueno aquí no tenemos, pero por ejemplo un celular, cierro los ojos, se lo paso al paciente y él me tiene que decir con la mano qué es lo que está reconociendo. ¿Listo? La grafestesia. hacer una figura y él tiene que reconocerlo. Ajá, le hago una figura, un círculo por ejemplo, y él reconoce qué es. Discriminación de 2 puntos, pues el mismo nombre lo dice. El paciente con los ojos cerrados, cuántas veces lo estoy tocando, lo toqué solo una vez, lo toqué 2 veces. Esto puede tener alteraciones en algunas secciones del cuerpo, donde creen que nosotros podríamos tener un nivel disminuido de la discriminación de 2 puntos, en la espalda. ¿Por qué? Ahí donde están los nervios. Porque tiene menos terminaciones nerviosas. Entonces las manos es donde más se siente. Exacto. Ajá, súper bien. Y la arognosia, pues que el paciente reconozca entre distintos pesos. Listo. Eso fue lo último. Y aquí ya, final, hablamos del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿quién me dice el trayecto del líquido cefalorraquídeo? Ventrículo lateral, foramen de Monro, En primer lugar, ¿dónde se produce? Ajá. ¿De qué? Ventrículo De los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales del tercer ventrículo y también del cuarto ventrículo, aunque un poquito menos, pero bueno. Principalmente es ahí. En otras partes también, pues digamos a nivel subaracnoideo también está demostrado que se pueden llegar a producir, pero son inicialmente en los plexos croideos. Después entran a los ventrículos laterales. De los ventrículos laterales pasan al tercer ventrículo por medio de ¿qué? foramen de Monro. Foramen interventricular de Monro. Llegan al tercer ventrículo. Pasan al cuarto ventrículo por medio de ¿qué? Acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico. Y allí, ya en el cuarto ventrículo, que acuérdense que está a nivel de qué estructura del tallo cerebral, El puente. del puente, ¿listo? Del puente a ese nivel va a estar el cuarto ventrículo. Ahí ya después va a tener unas aperturas, ¿se acuerdan cómo son? Luzca y Mayenne. Y las de Luzca, ¿cuál es la diferencia con la de Mayenne? Laterales. Exacto. Las de Luzca van a ser laterales y las de Mayendi son mediales, que precisamente es lo que estamos viendo acá. Estas son las de Luzca y por aquí se encontraría la de Mayendi. ¿Listo? Entonces, bueno, de por sí el líquido cefalorraquídeo tiene muchas funciones y seguimos explorándolo. Esto se hace muchísimo en la parte de neurocirugía con la exploración de las hidrocefalias, pero estas son las principales. Tiene una función hidrostática, pues para que el cerebro no se encuentre así flotando, digamos que no se encuentre así golpeándose, sino que esté flotando de por sí entre el líquido cefalorraquídeo. Y esto le cumple como un rol amortiguador. ¿Listo? También intercambio metabólico y la compensación de la presión intracraneana. Hay una ley que nos describe como esta compensación de la presión intracraneana, por ejemplo, cuando tenemos como tumores. ¿Saben cómo se llama esa ley? Ley de Monro-Kelly. Perfecto. En procesos inmunológicos, el líquido cefalorraquídeo ha demostrado que tiene como un sistema adicional que dicen que es el sistema linfático, el lymphatic system, que después de por sí está encargado de mantener como toda la parte del sistema inmune del cerebro. ¿Listo? Entonces, algo que quiero que se lleven de esta tutoría y que no se les puede olvidar en su práctica clínica es esto. ¿Listo? Van a haber ciertas condiciones en las que nosotros tenemos que mandarle una imagen sí o sí a un paciente antes de realizarle una punción lumbar. ¿Listo? Porque si le realizamos una punción lumbar, el paciente puede tener una herniación
o puede deteriorar su calidad y pues su estado de vida. ¿Listo? Bueno, entonces aquí es PACE. En primer lugar, si tiene signos y síntomas de focalización. La focalización es que ustedes saben que pues de por sí una alteración a nivel de un punto específico del cerebro está ocasionando pues unos síntomas, por ejemplo, motores. Eso sería una focalización. A, de alteración de la conciencia. Y de inmunosuprimidos. L, de lesiones en pacientes que, por ejemplo, tengan historia de neoplasia, pueden llegar a tener una metástasis, ahí sería importante, o también pacientes que pues de por sí tengan una malformación anatómica, como decíamos con la malformación de Chiari, eso también sería como una contraindicación o pues una indicación para mandarle un TAC antes. S, de convulsiones, y pues de por sí otras que se describen es que tenga un Glasgow menor de 10, o papiledema, que nos habla de hipertensión endocrinal. Aquí les dejo las contraindicaciones para que las lean también, pero importante pues que no tenga infección ahí y que sea un paciente que pues de por sí no tiene una coagulopatía. Decimos que el punto es de 50.000 plaquetas en adelante y un INR que sea mayor de 1.5 también es una contraindicación. ¿Listo? Tiene que estar menor a 1.5. Entonces, ustedes van a hacer una posición lumbar, que es lo primero que hacen. El consentimiento informal. Entonces, de por sí, también recuerden muy bien pues toda la parte de la antiséptica que ustedes deben tener pues con este manejo de la posición lumbar, y van a acomodar al paciente así pues acostado, reclinado, para que ustedes pues hagan la punción a nivel de estas vértebras de L4, L5, se describe más bien también como es de L3 a L5 en el espacio entre estas dos, entre L4 y L5. Ustedes anatómicamente, ¿cómo sabrían? Las crestas ilíacas. Exacto, por las crestas ilíacas. Ahí trazan una línea horizontal y ahí encuentran L4 y L5. Dale. Creo que levantaron la mano por Zoom. Bueno, entonces lo que ustedes van a ver en el líquido cefalorraquídeo va a ser lo siguiente. En primer lugar, ¿con qué presión está saliendo ese líquido cefalorraquídeo? Lo que se suele hacer es que antes de que uno recolecte pues los tubos de líquido cefalorraquídeo, se pone esto que es como un manómetro. Y aquí ustedes miran que tanto está subiendo este líquido cefalorraquídeo. Lo ideal es que suba menos de 20 centímetros de agua, porque si está mayor de eso, ¿ustedes con qué lo pueden asociar? Un aumento de la presión intracraneal. Ahorita estamos de hecho en clase revisando pues un patógeno que causa meningitis que puede manifestarse con un aumento de la presión intracraneal. ¿Saben cuál podría ser? Cryptococcus, ¿quién lo dijo por ahí? Bien. Streptococcus neoformans. Exacto. Entonces, de por sí el aspecto que pueden ver es que el líquido cefalorraquídeo debe ser claro, debe ser transparente. Si tenemos un líquido cefalorraquídeo que ya es un poco más de este tono que es más purulento o si es turbio, pues ahí ya empiezan a pensar en un proceso infeccioso. ¿Esto qué es? Un líquido cefalorraquídeo xantocrómico. ¿Y eso podría ser indicio de qué? Aumento de proteínas o hipertensión de la bilirrubina. Aumento de proteínas y pues también específicamente de la bilirrubina, considerando que el paciente pueda tener una hemorragia subaracnoidea en el que pues esa hemoglobina que tienen los eritrocitos pasan a una conversión a la bilirrubina. Y esto pues de por sí ustedes lo van a encontrar si hacen mal la punción lumbar y es una punción lumbar traumática. Entonces les dejo esta tabla porque no considero que sea como prudente ponerme a hablar pues con cada uno de los parámetros que encontrarán, lo pueden como estudiar aparte, pero sí les voy a hablar pues de lo que es normal, ¿listo? Entonces las proteínas es lo primero que ustedes miran en el líquido cefalorraquídeo, y estas en los adultos deben ir de 10 a 45 miligramos por decilitro, en los niños van de 5 a 40 miligramos por decilitro. La glucosa está en estos valores, pero acuérdense que la glucosa debe ser 2/3 de la glicemia sérica. ¿Listo? Quédense con ese número. Entonces, si tenemos una glucosa disminuida, ¿qué podría estar pasando? Una infección bacteriana, sobre todo, porque las bacterias pues necesitan como un consumo de glucosa y por eso es que nos reducen. Está en el líquido cefalorraquídeo. Y aumentan el lactato. Y aumentan el lactato y también aumentan las proteínas. ¿Listo?
Ajá. El recuento celular, aquí nosotros estamos considerando sobre todo lo que son los leucocitos, los cuales aceptamos valores de 0 a 5 por cada milímetro cúbico. ¿Listo? Van a hacer eso. ¿En qué cantidad deben estar los glóbulos rojos en el líquido cefalorraquídeo? No hay. No hay. Perfecto. O sea, no hay. Aquí serían como todos los cuadros, pueden encontrar pues digamos con meningitis bacteriano purulenta, meningitis no séptica, meningitis por hongos, tuberculosis, etc. Y también pues otras enfermedades en las cuales se usa la función lumbar, esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barré, con sus respectivas manifestaciones en el líquido cefalorraquídeo. Y listo chicos, eso sería todo. Tenemos un Kahoot para el concurso, para que repase un poquito como esos conceptos. Como en el PCM. Es una pregunta súper. Y por eso las bacterias que hay son anaerobias, por eso A mí me falta Ah, sí, porque me acuerdo de las listas. Oye, te faltó el Pablo.